Una casa en Pensilvania se incendió, dejando atrapadas a una madre y su hija adolescente. Solo una sobrevivió. Mientras los investigadores trabajaban en el caso, descubrieron que el incendio fue provocado intencionalmente, supuestamente por alguien de la familia de la víctima. Creo que no hay duda de que él tenía la intención de provocar el incendio. La segunda pregunta, aunque no creo que le importe a un jurado de sus pares, es si cuando hizo eso, él estaba consciente de que su hija estaba en la casa. Gracias por acompañarnos en Ley y Crimen. Soy Elizabeth Milner. Según la policía, un hombre vertió un bidón de 5 galones de gasolina dentro de la casa antes de prenderle fuego. El presunto incendiario está en la cárcel tras la muerte de su hija en el incendio. El fin de semana, varias llamadas al 911 alertaron sobre un incendio en una casa de un suburbio de Pittsburgh. Según documentos judiciales, al llegar los bomberos y primeros respondedores, la casa estaba en llamas. Lo más aterrador era que 2 personas, Lakin Shelby, de 19 años, y su mamá, estaban atrapadas dentro. La mamá de Lakin escapó de las llamas que rodeaban su casa. Los bomberos trataron de rescatar a Lakin. Al entrar para rescatarla, ella no respondía. Los bomberos dijeron que inhaló mucho humo. Y aunque fue trasladada a un hospital local para recibir tratamiento, la joven de 19 años falleció. Los detectives hablaron con su mamá, quien les dijo que el incendio fue provocado intencionalmente. Y ella pudo decirles quién era esa persona, el propio papá de Lakin, Brian. ¿Pero por qué? Parecía que los detectives pronto descubrirían la razón. Según la declaración jurada de causa probable, la mamá y el papá de Lakin aparentemente estaban pasando por problemas. La mamá de Lakin supuestamente le dijo a Brian que ya no podía quedarse en la casa porque estaban separados. Eso parecía llevarlo al límite. Supuestamente amenazó con quemar la casa porque ya no podía quedarse ahí. Después de decirle esto a Brian, la mamá de Lakin contó a los detectives que escuchó sonidos similares a un líquido vertiéndose. Escuchó el ruido proveniente del garaje mientras estaba en la cocina, pero luego, según se informa, vio a Brian vertiendo la gasolina mientras subía las escaleras y continuaba derramándola por todo el primer piso también. La mamá de Lakin gritó para que su hija saliera. Como Lakin respondió, ella corrió afuera. Pero mientras salía corriendo fue cuando la casa explotó en llamas. Brian no llegó lejos, ni siquiera intentó huir. Según la policía, lo encontraron en la escena y lo llevaron al departamento de policía para averiguar más sobre lo que pasó. Según los detectives, se le informaron sus derechos y él los renunció. Y supuestamente confesó haber provocado el incendio y la explosión posterior. Según la declaración jurada de causa probable, dijo a los detectives que solo quería hablar con su esposa para convencerla de quedarse en la casa. Cuando ella le pidió que se fuera porque no lo quería en la casa, Brian supuestamente fue al garaje y tomó un bidón de gasolina de 5 galones. Supuestamente vertió la mitad del bidón en el sótano y el garaje, y la otra mitad en las escaleras del primer piso, pasando por la sala y el comedor, luego la cocina y de regreso por las escaleras hacia el garaje. Admitió que tras pasar por el garaje, tiró el bidón de gasolina en la entrada de la casa. Fue entonces cuando la casa explotó en llamas. Aunque supuestamente Brian admitió que intencionalmente vertió la gasolina para incendiar la casa, lo que el documento no dice es cuál fue su reacción al enterarse de que el fuego mató a su hija. La mamá de Lakin también tuvo que ser llevada de urgencia al hospital, pero la policía dice que está en condición estable. Varios miembros de la comunidad se han pronunciado en las redes sociales sobre la trágica muerte de Lakin. Los vecinos recuerdan a la joven de 19 años como motivada, extrovertida y con un futuro prometedor. Estaba en su segundo año en la Universidad de Pittsburgh. Según se informa, era una saxofonista activa y amaba a los animales. Ahora su hogar, antes refugio seguro, está lleno de flores y un memorial. En un servicio de oración local, varios se reunieron para mostrar sus respetos. Una compañera de clase dijo a WPX y Noticias que era muy inteligente y podía abrir cualquier puerta con su carisma. Realmente no había nadie más con su actitud. Otra persona comentó, solo espero que sepa cuánto la querían. Una de sus amigas de la infancia le dijo al medio de Noticias, ojalá tuviera una actitud como la de ella, donde pudiera entrar a una habitación y la gente simplemente sintiera que soy una buena persona. Es maravilloso ver a tanta gente venir y apoyar a alguien, especialmente con tan poco tiempo de aviso. Esos sentimientos se vieron en redes sociales, donde muchas amigas de Lakin le rindieron homenaje. Ahora, sobre su papá Brian, fue arrestado y acusado de homicidio criminal, incendio agravado, poner en peligro personas y propiedades, y causar o arriesgar una catástrofe. Me acompaña la analista legal de Ley y Crimen, Julie Rendelman. Julie, siempre es un gusto. ¿Cuál es tu reacción ante este caso? ¿Has visto algo similar antes?
No creo que en el ámbito de ley y crimen alguna vez nos sorprenda algo de lo que escuchamos, pero cada caso tiene su propio conjunto único de hechos. Y este es bastante desgarrador porque ahora tienes a un padre que potencialmente va a ir a la cárcel por el resto de su vida. Y no solo ha perdido a la esposa, que claramente ya no estará con él, sino que también ha perdido a su hijo de 19 años debido a sus actos horribles, imprudentes y llenos de ira. Normalmente cuando vemos un caso como este, vemos a un sospechoso que niega haber estado involucrado, ya sabes que no asume la responsabilidad ni nada por el estilo. Pero en este caso, te sorprende que haya admitido haber provocado intencionalmente este incendio. Y también me cuesta creer que no supiera que su hija estaba en casa en ese momento, cuando se inició el incendio. Buena pregunta. La gente admite cosas todo el tiempo y siempre nos sorprende. Esta es una persona que, de hecho, creo que se quedó en la escena y realmente estaba suplicando a la gente que ayudara a su hija. La pregunta es, creo que no hay duda de que él tenía la intención de provocar el incendio. La segunda pregunta, aunque no creo que le importe a un jurado de sus pares, es si cuando hizo eso, él estaba consciente de que su hija estaba en la casa. Honestamente, desde mi perspectiva como madre, espero en Dios que él no supiera que ella estaba ahí. Pero no creo que eso cambie el rumbo de lo que va a pasar en cuanto a cómo será la sentencia en el futuro. Sí, y te iba a preguntar, Customer sí, ¿qué tan importante es realmente la intención en este caso cuando tienes a una adolescente que perdió la vida, una madre que ahora tiene algunas lesiones, pero afortunadamente está en condición estable? Pero en cuanto a la intención en general, aunque él admitió supuestamente haber actuado intencionalmente al provocar el incendio, ¿eso realmente importa cuando este caso pasa por el sistema judicial? Así que específicamente en Nueva York y en muchas otras jurisdicciones existe el homicidio grave. Eso significa que cuando alguien comete un delito grave intencionalmente, cualquier consecuencia de eso, es decir, si alguien muere como resultado, se considera homicidio. Realmente no importa si tenías la intención de matar a la persona o no. Supongo, aunque no estoy segura de la ley en Pensilvania, que tienen una ley parecida. Sabes, mira, la intencionalidad de prender fuego. Ten en cuenta que él no solo incendió la planta baja, Él sacó líquido para encendedores, gasolina y prendió fuego a ambos pisos para asegurarse de que estuvieran bien empapados antes de incendiarlos. Así que había una clara intención de destruir esta casa, que es un hogar en el que, ya sabes, bueno, supongo que no él, pero su esposa y su hijo habían vivido. Y realmente no puedes hacer algo más grave y violento que eso. ¿Y cuáles son tus pensamientos en general sobre este motivo que las autoridades están alegando? Donde él decía, bueno, supuestamente admitió ante las autoridades que hizo esto porque su esposa no lo dejaba volver a la casa después de haberse separado. Quiero decir, parece que estamos viendo varios casos, Julie, donde muchas personas tienen una reacción muy visceral al ya no ser aceptadas por su pareja romántica. He tenido Un caso. Cubrí esta semana un tiroteo y un caso de incendio provocado. Y parece que hay una reacción visceral ante lo que inicialmente pudo haber sido un caso de violencia doméstica. No es que eso lo haga mejor, pero ¿cuáles son tus pensamientos en general sobre este motivo? Que las autoridades. ¿Están alegando? Creo que lo interesante es que aún desconocemos la historia detrás de su relación. Yo estoy. Voy a suponer que la razón por la que no le permitieron entrar a la casa fue posiblemente porque ya había un antecedente. No lo sabemos con certeza, pero sería raro que alguien actuara tan violentamente por primera vez incendiando una casa. Creo que hay una historia detrás de su relación, lo que hizo que ella no quisiera que él estuviera en la casa desde el inicio. Detesto hablar siempre de salud mental, drogas y alcohol. No son excusas, pero creo que la defensa lo considerará como un factor. ¿Tiene antecedentes de salud mental o problemas de alcohol o drogas? Todas estas cosas van a ser elementos que la defensa va a analizar para ver si pueden encontrar algún atenuante en este caso. ¿Te sorprende que no lo acusaran de intento de asesinato en el caso de su esposa, ya que logró escapar del incendio? Ten en cuenta que no necesariamente conocemos todos los cargos todavía, así que es muy posible que escuchemos cargos adicionales. Al final del día, ten en cuenta que el cargo más grave es por la muerte de su hijo y el incendio provocado. Pero no me sorprendería si vemos cargos adicionales en relación con su esposa también.
Lo vemos seguido, ¿verdad? Primero presentan cargos y luego agregan más, especialmente tras el proceso del gran jurado. ¿Sabes? Ni siquiera puedo imaginar cómo se siente la familia de Lakin, especialmente la mamá, quien contó a los detectives que escuchó verter gasolina y luego vio a su esposo separado supuestamente haciéndolo. Y, sabes, cuando llegue el momento o cuando llegue el momento de posiblemente prepararse para el juicio, ¿cómo es ese proceso cuando tienes a una víctima viva, pero en el mismo escenario también tienes otra víctima, la hija de la otra víctima? Y es simplemente un proceso horrible, terrible y trágico. Pero ¿cómo sería si tuvieras que prepararte para un juicio si ella tuviera que testificar para la fiscalía? Creo que es muy difícil. Desde la perspectiva de la madre hay una increíble Culpa por... lo que sucedió. No es que deba haberla, pero creo que inevitablemente una madre, especialmente en esa situación, y si hay violencia doméstica, tiende a creer que de alguna manera es responsable de los actos de otra persona. Y por eso creo que eso es algo increíblemente difícil con lo que ella va a tener que lidiar, aparte y separado del juicio. Recuerda que un juicio no es una conclusión inevitable, Muchos casos. en los que tratamos y vemos acuerdos de culpabilidad. Y algunos podrían decirse a sí mismos, este sería el caso perfecto para que él asumiera la responsabilidad y evitara poner a su esposa, su familia, sus seres queridos y a los seres queridos de su hija a través de todo el proceso de tener que ir a juicio, estar frente a un jurado y tener que revivir este conjunto absolutamente horrible de eventos. Absolutamente. ¿Y ves que eso posiblemente suceda especialmente en un caso como este? ¿O crees que llegará hasta el juicio? Quiero decir, nunca lo sabemos. Es muy temprano y todo es muy reciente en este momento, pero ¿cuáles son tus pensamientos? Es imposible saberlo. Sabes, mira, tal vez el hecho de que haya confesado sea una señal de que está dispuesto a asumir la responsabilidad, incluso en una sala de audiencias. Pero creo que ambas sabemos que hay muchas personas que confiesan al principio y luego, más tarde, niegan haber confesado o dicen que estaban bajo influencia cuando confesaron o dicen que confiesan una cosa, pero no están confesando algo que ya sabes, en este caso podría ser la intención de causar la muerte de su hija. ¿Y qué piensas que un caso como este, qué tipo de mensaje le envía a las personas que quieren dejar su relación? Siempre preguntamos por qué no se van o piden el divorcio y luego ocurre un caso como este, donde la esposa solo quería separarse de su esposo, no lo quería en casa y luego sucede esto. ¿Pero qué crees que esto transmite en general o cuál crees que sea el mensaje general que esto podría enviar a otras personas que puedan estar en situaciones similares? Creo que es un mensaje aterrador. Siempre hablamos de esto con las órdenes de Protección. Nosotras tenemos clientas, tenemos personas que buscan órdenes de protección y están aterrorizadas de la persona. La orden de protección es literalmente una hoja de papel. Así que si alguien quiere cometer un delito, lo vaya a hacer. Y un papel no suele detenerlos de hacerlo. Creo que, sabes, mira, una de las mejores maneras en que la fiscalía podría manejar esto es responsabilizándolo completamente en cuanto a la sentencia máxima. Y eso podría ser un elemento disuasorio para quienes lo intenten en el futuro. Tal vez, sabes, desafortunadamente no creo que tenga un impacto en las decisiones futuras de otros acusados de cometer los mismos delitos. ¿Y qué crees que presentaría la defensa si este caso llegara hasta el juicio? ¿Realmente tienen algún tipo de defensa con la que puedan trabajar aquí? De nuevo, es una buena pregunta. Creo que volvemos al tema de si su intención era solo prenderle fuego a la casa. No estoy segura de que eso le ayude mucho. ¿Podría ser algún tipo de atenuante para explicar por qué lo hizo? Si pensaba que su hija no estaba en la casa y solo quería prenderle fuego a la casa, pero no causar daño a nadie. Y también creo de nuevo que volvemos al tema de si hay un problema de salud mental, hay algún problema de drogas o alcohol, hay cosas en su pasado que puedan al menos servir como atenuantes para reducir el tiempo que tendrá que pasar en la cárcel. Y parece que, de cualquier manera, él podría pasar mucho tiempo en la cárcel o en prisión eventualmente, porque sabemos que está detenido sin derecho a fianza. Julia Rendelman, muchas gracias por tu tiempo y perspectiva sobre este caso. Lo aprecio mucho. Gracias por invitarme. Brian Shelby no obtuvo libertad bajo fianza y volverá a corte el 26 de septiembre para la audiencia preliminar. Gracias por acompañarnos en Law and Crime. Crime, yo soy Elizabeth. Milner.